Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Amén, hermano Carlos, claro que sí. Mire, me llega una pregunta muy interesante y yo sé que muchos se la harán. Eso es lo bonito de esto, porque esas preguntas son muchas las personas que pueden hacérselas y hoy van a ser resueltas esas dudas. Dice, por ejemplo, Adán y Eva, hermano Carlos, ¿fueron salvos? Según la Biblia, no dice Adán y Eva fueron salvos. Pero lo que sí dice es que Dios hizo un sacrificio, le quitó la piel a los animales y los vistió. Se deduce que a quien Dios viste nunca estará desnudo. Y fue la expresión de la misericordia de Dios para ellos. Uh-huh. Y de alguna manera representa la expiación, ¿no? Uh-huh. Porque ese sacrificio de esos animales para luego vestir a Adán y Eva tiene dos sentidos. Claro. Uno, la obra expiatoria, y dos, que a quien Dios viste nunca queda desnudo. Desde mi visión y a partir de este planteamiento bíblico, yo creo que Adán y Eva son salvos. Son salvos. Bien, hermano Carlitos. Preguntan acá. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos. Este programa es de mucha bendición para mi vida. Y dice, mi pregunta está en Job, capítulo 38, versos 5, 6 y 7. Se refiere a los ángeles que fueron testigos de la creación de la tierra. En el ¿Qué? Job, dice 38. Job capítulo. Pero sí. A ver, ¿qué dice Job capítulo 38? ¿Verso qué? Versos 5, 6 y 7. Dice, se refiere a los ángeles. Suena Dios sí. maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la lluvia y a los aguaceros torrenciales. Y dice, en el capítulo 7, las estrellas del alba, todos los hijos de Dios son los ángeles. ¿O hay otro texto bíblico que los ángeles estuvieran antes de la creación? Es que es como sí. El texto que mencionan no menciona acerca no hace nada alusión a los a ángeles. La inquietud. Sí. Con respecto a que los hijos de Dios, es muy importante tener en cuenta que hay 4 clases de hijos de Dios. De pronto las personas no lo han entendido así. Cuando uno lee la Biblia, entonces se encuentra que hay hijos de Dios por creación, hijos de Dios por elección, hijos de Dios por adopción. ¿Cuáles son los hijos de Dios por creación? Los ángeles y también Adán y Eva. Ellos son hijos de Dios por creación. O sea, hay 2 clases de hijos. Hay unos que son humanos y otros que son angelicales. Luego vienen los hijos de Dios por elección, que es Israel. Uh-huh. ¿Ya? Y luego vienen los hijos de Dios por adopción, que es la iglesia. Por eso hablé de 4 clases de hijos de Dios. Ahora, cuando el libro de Job habla acerca de que se presentaron los hijos de Dios y Satanás se presentó también, ¿cierto? Uh-huh. Habla sin duda alguna de aquellos hijos de Dios angelicales que fueron creados y que en el momento de que se presentan ante Dios, también se presentó Satanás con una propuesta muy interesante, ¿no? O más bien a escuchar algo muy interesante, porque cuando eso se da, Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y lo describe de una manera pues perfecta, cosa que a partir del momento se inicia una época de dificultad para Job, pero la conclusión es clara. Dios le mostró a Satanás
que más allá del concepto que Satanás tenía, que todos los hombres son iguales, es decir, que podía hacer pecar a Job, como hizo pecar a Adán, Dios le muestra de que no todos los hombres son iguales, que en la voluntad del hombre está el hacer el bien o el hacer el mal. Y por eso uno encuentra a Job, que cada que concluye una de sus etapas dice, y no pecó contra Dios. ¿Está claro? El versículo 7 dice de ese capítulo 38. Ah, es capítulo Sí, señor. 38. Sí, señor. Está leyendo el capítulo 37. Mire lo que dice el verso 7. Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿se refiere a los ángeles? Es la pregunta. Sí, señor. Es que el pasaje es la respuesta de Dios a Job. Dios convence a Job de su ignorancia. Si usted lee bien, encuentra desde los capítulos anteriores un cuestionamiento de Job, al cual Dios le da una respuesta, haciéndole caer en razón de que está equivocado. Y ahí, pues usted tiene que, o debe, de mirar desde el versículo 2, por ejemplo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo? Verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Verso 5. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Dios le está preguntando a Job. Y en ese discurso de Dios, donde persuade a Job de que Job es ignorante acerca de aquellas cosas que suceden tras el telón, Sí. en ese orden es que le hace saber el verso 7. ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Está hablando del pasado, ¿Se acuerda ese de dicho? la creación. Ese dicho que salió famoso, ¿usted no sabe quién soy yo? Algo así. Algo así. El que sale, el primero que lo hace es Dios, ¿no? Exacto. Pero es por la ignorancia del hombre. Exacto. Sí, señor. Perfecto, hermano Carlos. Muy bien. Preguntan, Dios le bendiga, pastor. Quisiera que cuando tenga tiempito me ayude con esta inquietud. Bueno, hoy es el día. Mi pregunta es, si un hombre que en el pasado fue casado por la IPU, luego la esposa le es infiel y se separan y se apartan del evangelio, ahora ella se casa nuevamente con otra persona, entonces en el caso de este hombre, que es mi padre, ¿qué debe hacer con respecto a su vida sentimental? O yo como hija, ¿qué debo aconsejarle? ¿Que se case o que no se case? Dado que ya hay alguien con quien quiere convivir y la verdad de mi parte no sé qué aconsejarle a mi papá. Pues lo que debe de hacer es, o mejor, vamos a tratar de explicar todo por orden. Lo primero, la Iglesia Pentecostal Unida hace ceremonias. ¿Ya? El matrimonio en el campo de lo civil lo oficia el notario o a quien le corresponda dentro de lo legal. Hay algunos pastores que tienen investidura para oficiar ceremonias con efectos civiles. Creo que en el caso de quien tiene la pregunta, no sucedió así. Debió de habérsele hecho una ceremonia de orden eclesiástico, pero el campo civil lo tienen en notaría o en una oficina de registro. Entonces, ¿qué aconsejarle a su papá? Bueno, que haga un trámite ante el tribunal eclesiástico, que reúna todo lo que le exige el tribunal eclesiástico y espere al concepto que emite el tribunal eclesiástico. Después de ese concepto que emite el tribunal eclesiástico, entonces ya él mirará en qué condición queda como creyente dentro de la comunidad y qué pierde o qué gana. Digo pierde o gana porque si el concepto sale favorable,
él no perdería nada, sino que ganaría el derecho de seguir disfrutando de todos los derechos que le confiere la iglesia por ser miembro de la iglesia. Pero en caso de que le saliera desfavorable, él perdería todos esos derechos. Entonces, lo que usted puede aconsejarle es que se someta al proceso ante el tribunal eclesiástico y esperen que el tribunal emite el concepto y dependiendo de ello, pues que se tome una decisión. Excelente. Muy bien, hermano Carlos. Nos preguntan, pastor, ¿me podría decir qué quiere decir Mateo 4:1? Es la tentación. Si usted lee bien la escritura, es la tentación que tiene Jesús. Dice el versículo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No sé si haga referencia al de pronto, si fue presencialmente, ¿qué se refiere el Espíritu? Sí, la persona debería ser muy explícita, ¿no? O sea, ser más simple en la pregunta. Pero yo trato de interpretarle. Sí. Cuando dice, ¿qué quiere decir? Yo trato de entender de que la inquietud es, ¿Jesús fue en humano al desierto? Exacto. ¿O fue en el espíritu al desierto? Algo así como, yo estoy aquí frente a este micrófono, pero estoy pensando que me encuentro con una cantidad de amigos en Nueva York. Está claro, como suele suceder con los cristianos, que están en culto, pero pensando que se les entran a la casa. Sí. Creo que esa es como la inquietud de la persona. Bueno, el texto mismo lo dice, en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Ya? Y en el Espíritu... Fue por el Espíritu. Fue llevado por el Espíritu. Ah, ya. Por el Espíritu, al desierto. Ya. Entonces, el texto muestra cosas muy importantes. Lo que hay que establecer la diferencia ahí es por cuál espíritu, que tal vez puede también esa ser otra variante. La inquietud. Si es por el Espíritu de Dios o por el espíritu del mal. ¿Ya? Sí. Yo me atrevería a decir que está relacionado con aquello que le pasa a todos los mortales en su condición humana, que a veces sin querer pensar en algo, resulta pensando. Y que cuando las cosas son de carácter positivo, pues vaya. Pero cuando son de carácter negativo es complejo. Ahora, la prueba es que fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Sí. Cuando uno lee el libro de Santiago, dice que Dios no tienta a nadie. No puede ser tentado ni tienta a nadie. Entonces, ¿quién? Es la pregunta. Es ahí donde viene mi pensamiento. Digo, mi pensamiento. Espero que lo entiendan como lo estoy diciendo. Que quien le hizo llegar hasta allá es el mismo enemigo que buscó sacarlo de su condición para hacerlo ver tan vulnerable como el primer hombre. Porque, entre otras cosas, Dios no lleva a nadie a la tentación. Mucho menos Jesús. Creo que es una estrategia del mal a través de la cual busca seducir a Jesús para que exteriorice su vulnerabilidad como lo hizo con Adán. Exacto. La diferencia es que cuando el diablo lo tienta, se encuentra con una sorpresa. Y es que Jesús no es Adán. Jesús es Dios. Amén. Y la respuesta de Jesús ante las 3 tentaciones fue contundente. Sí. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Y el diablo se fue y le dejó.
No Sigamos. solo de pan vivirá el hombre, no. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano Carlos, nos preguntan, buenos días, Dios los bendiga, Pastor Carlos, y a toda la mesa de trabajo. En la Biblia aparece estas iniciales, J-A-H, y estoy empezando apenas en los caminos del Evangelio. Yo no entiendo qué significa, ¿me podría explicar? Jab debe ser la palabra. Ja. Ujú. Es para referirse de manera abreviada a Dios. ¿Ya? Es una forma breve de hablar o mencionar el nombre de Dios. Amén. Preguntan también, Pastor, ¿podría por favor referirse al engaño de Jacob ante su padre en Génesis capítulo 27? El engaño de Jacob ante su padre en Génesis 27. Si bien es cierto, Dios ya lo había anunciado que el menor serviría al mayor, Jacob mintió y lo sostuvo ante su padre en un tema tan delicado e hizo que él se estremeciera en grande dolor. ¿Por qué Dios elige a una persona tan llena de engaño para ser el padre de las tribus y ser llamado Israel? Hay un conjunto de cosas ahí y creo que no queda bien cuestionar por qué Dios. Porque también entonces podríamos hacer la pregunta, ¿por qué Dios me llamó a mí? Ujú. Si tan malo soy, o era. Ujú. ¿Cierto? Entonces ahí juega un papel muy importante el proyecto de Dios y la soberanía de Dios. ¿Usted cree que Abraham era la mejor persona que había? No, él era un pagano. Pagano. Pero Dios en su soberanía y en su infinita misericordia lo escoge de entre los paganos para hacer de él y de su descendencia un pueblo para su nombre. Finalidad, mostrarle al mundo que mientras ellos tenían dioses que eran crueles, que exigían sacrificios humanos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era diferente. Tan diferente que los demás pueblos hacían sus propias leyes, sesgadas según el momento del pueblo, mientras que la ley para el pueblo de Israel es perfecta, hecha por Dios. Entonces ahí nos pudiéramos quedar este día tratando de que usted comprenda un sinnúmero de cosas que escapan muchas veces a nuestro conocimiento por falta de investigación, Sí, de porque estudio, entre las muchas cosas que podemos aprender de esa historia, queridos oyentes, también es el menosprecio que tenía Esaú hacia lo que tenía, hacia su primogenitura, y cómo no la valoraba, y cómo la cambia por un plato de lentejas ante un Jacob que sí quería eso, quería tener lo que tenía su hermano. No dejes que ninguno tome tu corona, también dice la palabra. Entonces hay mucho que aprender de ese pasaje, hay mucho que aprender. El pasaje da una enseñanza muy importante. Claro. Ahora, cuando se plantea la tesis desde el tramposo, Exacto. para que llegase a ser, lo que trae es un mensaje muy importante. Y es que Dios nos llama a gente perfecta, Amén. sino a gente imperfecta para perfeccionar. Amén. Pudiéramos decir, si lo contextualizamos hoy, ¿quiénes éramos nosotros? Para que Dios nos hubiese traído a esta gracia, hubiese perdonado nuestros pecados, nos diese su nombre, nos llene de su espíritu, nos haga sus hijos. Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué Dios lo hizo? Bueno, porque Él es lento para la ira, Y grande. porque su amor es infinito, porque su gracia nunca termina, porque no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. La decisión de que Israel o Abraham, Isaac y todos los descendientes hasta el día de hoy en el pueblo de Israel tengan privilegios, no es que Dios esté avalando lo malo, sino que Él, a través de su soberanía, quiso mostrarle al mundo que un pueblo, una familia llena de imperfecciones, Él la perfecciona. Como en el campo de la iglesia,
un grupo de lo más ruin que había, Dios lo ha hecho su iglesia. Y eso lo que debe es de llenarnos de admiración, de gratitud, de reconocimiento. Por eso aparece el Salmo 100. Sirvan a Dios con alegría, y explica 3 razones. La primera, porque Él es Dios, es absoluto, es único, es soberano. La segunda, porque Él pudo hacer otra clase de especie y no humanos. Sin embargo, Él nos hizo a nosotros. Amén. Y la tercera, porque Él es nuestro pastor. Amén. Siga. Amén, hermano Carlos. Nos saludan y dice: Dios los bendiga en este nuevo día. Los saludo desde Victoria Gasteiz, en España, en el País Vasco, dice aquí. Wow. Un saludo muy especial para todos. Yo estuve allá. Sí, a ver, Sí, qué una alegría. iglesia linda allá. Qué bonito. Nos dicen: por favor, despéjeme una duda. ¿La normativa de no vender alimentos dentro del culto solo es a nivel de toda Colombia? ¿Aquí en Europa es diferente? ¿Aquí existen normativas y disposiciones que nuestra iglesia también debe cumplir aparte de las de allá? Bueno, yo pienso que lo que se está dando en Colombia también va a afectar a las misiones de la iglesia en cualquier país del mundo. ¿Ya? Ujú. Pero esos son atribuciones que tiene el misionero de la iglesia, el cual es responsable del desarrollo de la obra de Dios en cada país. Está claro que la iglesia en cada lugar, tiene un responsable y irá recibiendo directrices desde Colombia. Es muy posible que muy pronto el fenómeno de Colombia llegue a esos países. Claro, porque también lo que se hace es en pro de las normativas, como su merced dice, del país en el que se habita. Y evitando Exacto. problemas serios que pueden venir en el futuro contra la iglesia. Aquí es claro lo de los impuestos, aquí es claro lo de la DIAN, es claro de muchas cosas, y en otros países será llamado de otra manera, pero muy similar. Entonces Claro. tendrá que tomar en Y la iglesia como organización tiene que cuidar Exacto. de la filigresía. Entonces, en una cafetería donde hay una pipa de gas, por ejemplo, Exacto. Seguridad. Dios nos guarde, llegue a explotar, la gente está reunida. Pues imagínense en el problema que Claro. se mete. Una- Entonces, ahorita la iglesia ha tomado esa decisión en Colombia, que además es aplaudible. Sí, es una decisión muy sabia. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera nos enseña a depender de Dios, Amén. que Ujú. siempre fue y es y debe de ser el sentir de todos los cristianos. El método de Dios es así. Exactamente. Así es, hermano Carlos. Y ojalá que eso pues se dé en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Amén. Pero cada país tiene su propia normatividad, y en el campo administrativo, en cuanto a la iglesia, pues tienen su propia estructuración. Estoy casi seguro que muy pronto se va a dar en todo el mundo. Amén, hermano Carlos. Dios los bendiga siempre, mis queridos hermanos. Mi pregunta es: ¿cómo saber que somos escogidos? Y muchos son llamados, y pocos los escogidos. ¿Cómo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Paz de Cristo para todos. Bueno, el pasaje lo que enseña es, palabras más, palabras menos. Jesús dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Cuando el texto se interpreta mal, entonces se piensa de que Dios tiene unos para salvación y otros para condenación. Ujú. Pero lo que la gente no entiende es que el llamado de Dios es para todo, pero la eternidad mía la defino Yo. yo. Entonces Dios llama a todos, pero como esos todos tienen libre albedrío, cada uno decide si entra en el programa de Dios o rechaza el programa de Dios. Ujú. Entonces, ¿cuándo me doy cuenta que yo soy escogido? Cuando escucho el llamado de Dios, acepto su propuesta, me acojo a su amor y su misericordia, hago lo que Él me demanda.
estoy en el grupo de los escogidos. No porque Dios haya desechado a los otros, sino porque aquellos desecharon a Dios. Según San Marcos capítulo 16, el pasaje se lo explica. Prediquen el evangelio a todo el mundo. O sea que el llamado es para ¿cuántos? Para todos. Pero hay un momento donde las cosas se dan en ese llamado para bien o para mal. ¿Cuándo se dan para bien? Cuando yo creo el evangelio y me bautizo. ¿Cuándo se da para mal? Cuando yo oigo el evangelio y lo rechazo. Pero no es Dios, porque Él me hace la oferta a mí. Yo soy el que tengo que decidir si acepto o no. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿por qué se pierde la gente? Porque al oír el mensaje de Dios lo rechazan. Y Dios no obliga a nadie. Dios deja al hombre al libre albedrío. ¿Cómo hizo con la primera pareja? Los colocó en el huerto, les generó conciencia, pero dejó que ellos tomaran su propia decisión. Aquí es igual. Los muchos llamados es a través del evangelio. Pero quien escuche el evangelio tiene la potestad de decir sí o no. Cuando dice sí, entonces soy escogido, aprobado, porque yo acepté la propuesta de Dios. ¿Por qué no soy escogido? Porque aunque la propuesta me llegó, yo la rechacé. Juan en su carta dice, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todos. Sino por los de todo el mundo. Ahí pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Incluyó todos. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Lo que dice Juan en su capítulo 3. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Sí, muchos creen que sí, que hay dos grupitos definidos, pero no es así. Dios tiene misericordia con todo el mundo. Así con es. todo el mundo. Muy bien, hermano Carlos. Nos preguntan, aquí está la pregunta, se me perdió ya. ¿Puede una hermana vender, específicamente dice acá, vender productos de belleza como labiales, pestañina, bueno, etcétera? Aquí va a depender mucho de la conciencia del individuo. ¿Sí? Porque vender, pues yo no le veo problema. Él tiene un negocio y está vendiendo. El problema aquí radica es en la conciencia. Entonces, si yo tengo un negocio de esos y pienso de que está malo, está mal. Está malo. No debería de hacerlo. Ahora con la pregunta, si puede, yo puedo. La pregunta es, ¿debo? Que ya eso es otra cosa. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces yo antes debo de pensar, ¿me conviene? ¿Afecta mi conciencia? ¿Lo que estoy haciendo agrada a Dios? Vuelvo a decir lo que he dicho alguna vez. Unos hermanos, unas personas, una familia ha creído al evangelio. Ellos tienen su almacén de alquiler de ropa para el día que se casa la niña, el día del cumpleaños, los 15. La fiesta del campesino, todo aquello. Entonces, ellos viven de eso. Van a hacer las fiestas del campesino en tal pueblo y necesitamos una vestimenta para las comparsas, yo qué sé. Entonces ellos lo alquilan. Pero resulta que antes, 8 días antes de que llegue el famoso Día de las Brujas, el 1 de noviembre, ellos colocan un letrero que dice, los días tal y tal no hay servicio. Entonces la gente llega con tiempo y le dicen, ¿por qué ustedes ese día no hacen? Entonces dicen, venga, lo que pasa es que somos cristianos. Pero mire que ese es el día que más se requiere y que más rentabilidad. Sí, pero es que aquí hay en juego algo que es un trasfondo satánico.
Y por eso y aprovechan la oportunidad para hablar del Evangelio. Puede haber en otro lugar que hay otra familia que piensa, bueno, pues la gente requiere. Y seguro que el que lo hace pensando que no es malo y el que lo hace pensando que es malo, ambos lo están haciendo bien. Porque aquí juega un papel muy importante. La conciencia. Siga. Amén, hermano Carlos. Hermano pastor, ¿cuál es el pecado de muerte? Así dice. El pecado de muerte es todo pecado que no se confiesa. Si usted viviera en adulterio y nunca se arrepintiera y no hiciera ningún otro pecado, por ese pecado usted se va a condenar. ¿Está claro? Claro. Un ejemplo es lo que dice San Juan 8. Para los fariseos el único pecado que merecía la muerte, ¿cuál era? El adulterio. Pero Jesús los confronta y les dice, el que esté libre de pecado, ¿qué? Que tire la primera piedra. ¿Y cuántos pudieron arrojar? Ninguno. O sea que todos eran reos ¿de qué? De muerte. Ahora, la Biblia habla de un pecado que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los que leen la Biblia deben de conocer el contexto. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y por qué? Entonces, Jesús lo dijo. ¿A quién? A unas personas que estaban blasfemando. ¿En qué radicaba la blasfemia? En atribuirle a Satanás una obra que solo Dios podía hacer. ¿Está claro? Entonces Jesús a los fariseos, ¿el por qué? Porque ellos le están atribuyendo a Satanás una obra que no hace Satanás, que solo la puede hacer Dios. En ese contexto uno puede tomar un hilo muy importante, que es el que va a Primera de Juan, donde Juan dice, hay pecado por el cual digo que no oren. Oren. Que es el pecado de muerte. Habla a los cristianos. ¿Cuál era ese pecado? El que menciona el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Si pecaremos voluntariamente, después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de consumir a los incrédulos. Punto seguido. Porque el que viola la ley de Moisés ante 2 o 3 testigos debe de morir. Entonces dice el escritor, ¿cuánto más pensáis que es digno de muerte el que pisotea al Hijo de Dios? Tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hace afrenta al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo él? 2 cosas. Y aún 3. La primera, que todo pecado voluntario, es decir, los seres humanos por naturaleza somos pecadores. Pero una cosa es que yo peque y me arrepienta y no lo vuelva a hacer. Otra cosa es que me acostumbre a estar pecando y fingiendo que soy cristiano. Pues llega la muerte y me encuentro en pecado y ¿qué? Me pierdo. O viene el Señor Jesús por su iglesia, levanta su iglesia y yo me quedo. ¿Está claro? Claro. A eso es a lo que la Biblia se refiere como pecado de muerte. ¿Puede Dios perdonar? Sí. Pero tiene que haber una voluntad del individuo para dejar de hacer lo malo, comenzar a hacer lo bueno. Deje el impío su impiedad y el hombre inicuo sus pensamientos. La gracia nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos. No hay salvación para el hombre, más allá de que Dios ya la haya hecho. Si el hombre no asume la responsabilidad de dejar de hacer lo que a Dios le desagrada, para comenzar a hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, todo pecado es de muerte, pero todo pecado tiene perdón. Va a depender de mi decisión. Dios me genera conciencia, yo hago la evaluación
y toma una decisión. Dependiendo de la decisión, se da la condenación o la salvación. Muy bien, hermano Carlos. Mire esta pregunta que nos hace. Hermano Carlos, ¿puede una pareja que ya no viven juntos tener relaciones sexuales? Claro. Ellos son casados, pero se encuentran en proceso de divorcio. No viven juntos y están a punto de divorciarse. ¿Está bien ante los ojos de Dios que cada vez que ellos se ven tengan relación? Eso es muy, muy curioso, ¿no? Porque, ¿cómo así que tienen intimidad y se quieren divorciar? Eso es una cosa que uno no concibe. Pero venga, mientras la pareja esté legalmente casada y no haya el fallo de la ley que dice que son libres, ellos pueden tener vida sexual, porque están casados. Lo que uno no entiende es por qué haciéndose en falta el uno al otro y teniendo la voluntad para tener intimidad, no tienen voluntad para solucionar el problema y sacar adelante su matrimonio. ¿Hay alguna pretensión de alguno de los dos o de los dos en otro campo? Es la pregunta. Creo que si se llaman cristianos van muy mal. Porque no puede ser que yo busque a mi esposa o la esposa busque al esposo, pero en la conciencia tengan el deseo de romper con lo que una vez se comprometieron, como es en el matrimonio. Hasta el punto que viven separados. Imagínate. Entonces eso hay que replantear muchas cosas. Yo les aconsejaría que buscaran la red de familia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la consejería de su pastor para que sirva como un árbitro en el cual ustedes puedan depositar sus diferentes argumentos y él pueda de manera imparcial orientar, tratando de que no se presente ese fenómeno llamado divorcio, sino que más bien, que así como se hacen falta y se necesitan, pues que de una vez por todas renuncien a las pretensiones de divorcio y de otras aspiraciones y se concentren en lo que sí tiene sentido, que es la familia que en el momento está legalmente constituida. Amén, hermano Carlos. Pastor, Dios lo bendiga. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay del evangelio del reino que predicó Jesús y el evangelio de la gracia que predicamos hoy? Según Gálatas capítulo 1, no hay varios evangelios. Usted lee, Pablo dice, estoy asombrado, ¿cierto?, de que tan pronto os hayáis apartado del evangelio para seguir otro evangelio. Y luego él dice, no que haya otro. O sea, solo hay un evangelio. Lo que pasa es que las personas tenemos que entender el evangelio en los tiempos. Entonces, no es el mismo. El evangelio es el mismo para los israelitas, para la iglesia y para la sociedad del futuro cuando la iglesia no esté. Lo que pasa es que hay que establecer la diferencia del tiempo. El evangelio del reino inicialmente era para el pueblo de Israel, porque se buscaba restituir el reino de Dios en Israel. Después de 400 años de ausencia, Dios quiere establecer su reino en su pueblo, pero a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibió. Bueno, en ese momento el evangelio del reino que es para Israel queda en stand-by. Y entonces se da la oportunidad que ya no es un evangelio del reino sino de gracia, pero es el mismo evangelio dado por el mismo Dios bajo otras condiciones. Otras condiciones. El cual nosotros llamamos dispensación de la gracia, donde Dios salva a judíos y a gentiles por igual. Viene un tiempo, digo viene, porque aún no ha llegado, donde este tiempo termina y se abre otro tiempo
donde Dios va a tratar con el mismo evangelio de otra manera para el pueblo de Israel y para el mundo. ¿Cómo? A través de los 144,000 del capítulo 7 de Apocalipsis, a través de los 2 testigos del capítulo 11 de Apocalipsis, cuya finalidad es persuadir al pueblo de Israel a fin de que se vuelvan al Cristo que ellos crucificaron. ¿Ya? Sí. Y el Evangelio eterno del capítulo 14, que está relacionado con la persuasión del Evangelio a toda tribu, pueblo, lengua y nación, para que el día del juicio nadie pueda decir, yo nunca escuché. Entonces, no es varios evangelios, no. Es el mismo. Un evangelio Con diferentes. en diferentes Y tiempos condiciones. y bajo diferentes condiciones. ¿Está claro? Sí, clarísimo. Sí, señor. Muy bien. Pregunta, hermano Carlos. Dios lo bendiga, pastor. No sé si de pronto ya hayan respondido esta pregunta, pero quisiera saber cuál es la edad máxima en la que la IPUC ordena a un pastor. Muchas gracias y que el Señor Jesús le bendiga. Hay un proceso. Una persona ingresa al santo ministerio y a partir de ese momento se le entrega una credencial que se llama de predicador. Con esa credencial, los entes administrativos tienen el punto de partida y cuando cumple 2 años de estar ejerciendo con esa credencial, si el que tiene dicha credencial ha dado resultados en su ministerio, entonces el pastor superior autoriza para el ascenso a licencia local. Es como un periodo de prueba. Exactamente. ¿Qué pasa cuando lo promocionan? Bueno, él acude a sus superiores, los cuales le hacen una evaluación de conocimientos, no sin antes tener el aval de su pastor superior, que dice si ha dado resultados o no ha dado, o si autorizo o no autorizo. Si todo va bien, entonces a los 2 años asciende a tener una credencial que llama licencia local. Luego, con esa licencia local y bajo la supervisión de un pastor superior, esta persona trabaja 3 años. A los 3 años, el pastor es convocado por los directivos distritales para que dé el aval si el candidato reúne los requisitos y ha dado los resultados requeridos para acceder a la licencia general. Si el pastor superior dice que sí, entonces le hacen una evaluación de conocimientos, ¿ya? Y es promovido para acceder a licencia general. Hasta ahí el pastor está en proceso de prueba. Y sigue en prueba. Porque la verdadera aprobación al ministerio es cuando se llega a la ordenación. Aclaro, esto es institucional. Es algo de la organización. Es algo de la organización. Porque hay otras que ordenan inmediatamente. Puede ser, pero que nada tienen que ver con nuestra organización. Exacto. La iglesia nuestra tiene ese orden. Entonces, con esa licencia general, el pastor trabaja otro lapso de tiempo y luego le llaman, ya no pidiendo autorización de nadie, porque se supone que está dentro del marco ministerial y que sus superiores tienen plena potestad para decir sí o para decir no. Lo convocan, le hacen una evaluación de conocimientos, le hacen una entrevista y dependiendo de la evaluación de conocimientos y de la entrevista, puede ser promocionado a la ordenación o quedar en stand-by. ¿Ya? Vamos a explicar también, porque vale la pena que la gente entienda, qué es lo que diferencia o por qué
Entonces, una persona con licencia de predicador no puede presentar niños, ni puede hacer ceremonias de bautismo ni de Santa Cena. Un pastor con licencia local puede hacer ceremonias fúnebres, pero no puede bautizar ni puede oficiar servicios de Santa Cena. Un pastor con licencia general, entonces, puede hacer todas las ceremonias que están dentro de nuestra confesión, pero no puede ejercer ministerios tan importantes como misiones extranjeras, como ser directivos de un distrito o como ser miembros del honorable consistorio. Cuando el candidato llega a el ascenso de ministro ordenado, entonces, desde la parte reglamentaria puede acceder a cargos administrativos dentro de la organización a nivel distrital o nacional, como también puede acceder a desempeñarse en el campo misionero. Espero que eso haya quedado claro. Algo ahí importante, hermano Carlitos, es que la edad, bueno, eso puede variar porque usted puede llegar a la ordenación dependiendo la edad a la que salió al ministerio. Pero sí hay un límite de edad para salir al pastorado. Al pastorado sí hay un límite de edad. Pero para recibir la ordenación depende mucho el tiempo en el que ingresó, ¿cierto? Para ingresar al santo ministerio es de 20 años. Para salir, o sea, terminar su carrera ministerial, los pastores que ingresamos al ministerio antes del 2010, podemos ejercer el ministerio por muchos años, pero los que salieron después del 2010, solo hasta los 75 años pueden ejercer. La nueva norma, hermano Carlos, de los 45 años. Ahora también es importante aclarar eso, que se puede acceder al santo ministerio desde los 20 hasta los 45 años. Muy bien. Antes estaba hasta los 40. Muy bien. Y antes estuvo sin límite. Sí, entró gente. Pero en razón a el crecimiento de la iglesia, a las limitantes que se pueden dar en una persona muy mayor, se ha ido reglamentando. Entonces, antes no había límites, después hubo un tope y ahora se ha dado un margen de 5 años. De 5 años más. Siga. Muy bien, hermano Carlos. Mire esta pregunta. Dios lo bendiga, pastor. Mi pregunta: ¿puede alguien servir en 2 congregaciones o solo donde se congrega? Eso es muy relativo, porque yo soy pastor de la iglesia en el Boyacá Real, pero puedo ir a la iglesia de la Clarita a predicar y estoy sirviendo al Señor, ¿verdad? Ahora, si es de un creyente, el creyente debe estar en su iglesia local, pero que él puede servir en otra congregación, claro. ¿Cuál es el debido proceso? El pastor de la iglesia de la Clarita debe de llamar al pastor de la iglesia del Boyacá Real para decir: necesitamos la autorización de su parte para que el pianista o el solista o el predicador o el líder de jóvenes o el líder de escuela dominical nos ayude acá. ¿Usted autoriza? Entonces el pastor dirá sí o dirá no. Si dice que sí, esa personita podrá ir a ayudar a servir al Señor en la iglesia de la Clarita. ¿Cuándo no se puede dar? Cuando ese cristiano parece una rueda suelta que no tiene control. Ahí sí, el pastor de la iglesia donde él tiene su membresía debe de decirle a este creyente: usted debe de aceptar unas reglas, entre ellas una que se llama sujeción. Así que para salir a ir aquí o allí, usted debe tener una autorización. Si se le da la autorización, usted va a ir. Si no se le da la autorización, no debe de ir. Porque la iglesia es una iglesia ordenada.